Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que están en vivo acompañándonos en esta tarde, en este estudio que vamos a tener. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos de manera informal desde nuestro hogar. Está un poco... no sé por qué tengo frío, no sé si sea por la edad o por qué, pero bueno. Vamos a estar transmitiendo en una plática en respuesta a un diálogo que se dio por ahí en YouTube, donde un usuario de YouTube me dejó un comentario, el cual tratamos el primer argumento, las primeras líneas de lo que dejó escrito en cuanto a que si Dios permite el sufrimiento o Dios quiere el sufrimiento, lo que nosotros llamamos maldad, como muerte, sufrimiento, enfermedades, y a lo cual le pedí que me dijera en qué basaba su conclusión. Me dio en base a la Biblia, me dio una serie de pasajes, una lista de pasajes, de las cuales tomé solamente Job. Hablé un poco sobre Job, le escribí un poco sobre Job, sobre el contexto de Job, porque él mencionaba uno de los pasajes para probar esta idea que él dejó ahí, Job 2:10. Y estudiamos el contexto, Job capítulo 1, capítulo 2, hicimos preguntas, le hice preguntas para tratar de entender un poco más su idea y su manera de trazar las escrituras. Y después de que le mandé las preguntas, me mandó un link y me dijo: es muy largo para explicarlo. Mira este video en este link y tú podrás ahí obtener la respuesta que quieres a lo que me estás preguntando, ¿verdad? A lo que has argumentado, lo que has hablado. Bien, entonces vamos a hablar de esa respuesta que está en YouTube. También usted puede ir a este link. Él no transmite con su voz, él escribe todo ahí abajo en YouTube, y luego pone uno de estos robots, ¿verdad?, de internet, que leen lo que uno escribe. Entonces está con la voz robotizada en base a un escrito, lo cual me facilitó porque puedo tomar o copiar el escrito tal y como él lo escribió y ponérselos a ustedes en estas diapositivas e ir analizando parte por parte de este escrito que puso por ahí en el video. Hay otro video más que todavía no respondo, que es uno de los primeros links que me envió, pero este es como un poco más la idea de todo lo que él cree y todo lo que él afirma que así se maneja Dios, por lo cual quise tratar una cosa a la vez. Ya después de esto miraremos ese otro video que tiene más cosas de qué hablar y unas ideas muy, muy diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a ir a las diapositivas y vamos a iniciar con su respuesta después de que yo le pregunté. Aquí en el contexto de Job capítulo 1, Dios permitió o Dios quiso que esto pasara. Dios lo llevó a cabo, lo llevó Satanás. ¿Quién quiso la destrucción de Job, Dios o Satanás? Haciendo preguntas al contexto, nada más, al contexto previo a Job capítulo 2, versículo 10, para entender por qué Job llegó a esa conclusión de decir, culpar a Dios, o otra vez llegar a la conclusión de decir que Dios fue el que ocasionó el sufrimiento de Job, cuando en el contexto obviamente vemos que no fue Dios quien causó el sufrimiento de Job, sino Satanás. Bien, entonces esta es la respuesta que se me dio. Primero, este es el mensaje que se me dejó por ahí, el primer mensaje que inició toda esta plática, y dice: Dios no permite lo que llamamos maldad, enfermedad, muerte, guerras. Dios las quiere, no las permite, las quiere. Y luego dice: no hay dos creadores, Dios es trascendente tiempo y espacio, por eso no fue el creador, Dios es el creador, haciendo una idea de que Dios es el que crea esto, todo, ¿verdad? Cada pequeño gran hecho que sucede en nuestra vida, cada cosa en nuestro cuerpo y en el mundo, ¿ok? Entonces, esa fue la idea. La primera idea que estamos tratando, o que tratamos en los dos videos previos, es: Dios no permite lo que llamamos maldad, enfermedad, muerte, guerra, las quiere. Y las tratamos en base a un solo versículo, Job 2:10, y en su contexto, ¿a qué se refiere? Bien, dicho esto, vamos a la respuesta. En la segunda parte, bueno, esto es lo que vamos a hablar, sobre la explicación que se me da de Job. Esto es lo que comenta. Lo que él comenta va a estar en blanco. Lo que voy a estar comentando yo está en rojo. Se los voy a leer rápidamente. Dice:
Raro porque aparece ahí arriba comentario de Luigi Bracco sobre el Evangelio de 1976. Dice, aquí ya es el Señor quien se le aparece a Job después de la larga discusión. Ahora, interesante, no nos menciona en qué pasaje específico está sacando esta idea. Simplemente nos menciona que ahí aparece en Job. Usted búsquele ahí en Job a ver dónde está. Dice, se le aparece a Job después de la larga discusión con sus amigos que lo acusan de tener alguna culpa oculta, mientras él se consideraba inocente. Bueno, Job no se consideraba inocente. Dios lo consideraba inocente. Entonces, no nada más Job decía, yo me considero inocente. Dios también sabía que Job era inocente. Era justo, recto, temeroso de Dios. Pero antes de esta aparición del Señor, vemos que Job se quejaba o se queja de su dolor y quiere una razón. Se pregunta por qué está tan atormentado, por qué Dios lo golpeó así. Obviamente, ya aclaramos en el contexto desde el inicio del libro de Job, se nos aclara quién fue el autor del sufrimiento de Job. ¿Quién fue y quién llevó a cabo los hechos que destruyeron a Job, que lastimaron a Job, a su familia, a sus bienes, a su salud? Y no fue Dios, sino Satanás. Entonces, esto ya lo estudiamos video 1 y video 2 y el contexto es claro. ¿Ok? Entonces, si Job preguntaba, es obviamente porque Job no estuvo ahí en la plática entre Dios y Satanás, en el día que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. No estuvo oyendo qué era lo que sucedió para llegar a la conclusión correcta. Por eso le preguntaba a Dios qué fue lo que sucedió. Y obviamente al estar en dolor es una pregunta normal, humana, de por qué estamos pasando esa enfermedad. Y estaba sufriendo una enfermedad grave, Job. Sabemos, por el capítulo 2, quien trajo esta sarna maligna dañando la salud de Job fue Satanás. Y lo aclara sencillamente el contexto. Vuelve a decir él, de todos modos, en pocas palabras, mientras Job se quejaba, aquí vienen unos amigos que discuten con él y tratan de convencerlo de que si Dios le envió ese dolor, hubo alguna falla. O sea, y eso es cierto. Los amigos de Job tratan de decirle a Job, confiesa tu culpa, para algo estás sufriendo. Pero Job responde continuamente a cada uno de sus argumentos, yo no fallé, yo no he hecho nada malo, yo no hice daño, no ofendí a Dios, pero no entiendo por qué el Señor me golpea. Ahora, ¿por qué esta conclusión? ¿Por qué Job decía esto? Número 1, porque Job sabía que no había hecho nada malo. Número 2, ¿por qué los amigos de Job insistían en esto? Porque esta es la parte de la segunda lista de versículos que los amigos de Job entendían y que usted y yo entendemos. Que Dios es justo y en su justicia Dios va a premiar al inocente y a castigar al injusto. Eso es justo delante de Dios, pagar a cada uno conforme a sus obras. Y esta parte lo entendían los amigos de Job. Lo que no entendían es que cómo el justo estaba sufriendo, por qué el justo sufría. Y esa parte no la comprendían. Y por eso Dios nos dejó todo un libro para explicarnos el por qué el justo Job sufrió. Claro, pongo ahí yo en rojo, claro que porque los amigos de Job solo sabían que Dios en su justicia castigaba al pecador. Por eso ellos en el entendimiento que tenían hasta ese momento lo estaban utilizando de manera correcta. Ellos pensaron, Job pecó, Job no se ha arrepentido delante de Dios, Job está haciendo las cosas mal delante de Dios, por eso la justicia de Dios demanda un castigo para él y por eso Job está sufriendo. Entonces, pero en el caso de Job no aplicaba. Eso aplica en el caso del impío, del pecador, de aquel que no se arrepiente, de aquel que es rebelde delante de Dios. Y aun cuando Dios les advierta, no quieran arrepentirse, eso sí aplica ahí, porque ya lo vimos en los otros pasajes, video número 2. Pero en el caso de Job no aplicaba, porque Job era justo. Es un caso diferente. No podemos tratar todo y echarlo todos los ejemplos de diferentes, de justos e injustos en una sola vasija y decir, así es como Dios actúa. No, Dios actúa de una manera con los injustos, con los rebeldes. Dios actúa de una manera diferente con los que hacen su voluntad. Por eso es que Dios no llevó a cabo la tragedia de Job, sino Satanás. ¿Ok? Pero bueno, seguimos entonces.
siguiente parte que sigue explicando. Ahora, esta parte está seguida en su explicación. Yo solamente la puse en diapositivas porque es larga la explicación y voy comentando sobre lo que se va diciendo. Dice, en resumen, el problema está todo centrado ahí. Sí y no. Porque no es lo único que habla Job. Y los demás, por supuesto, continúan objetando y culpándolo, por lo que tenemos todo un ciclo de conversaciones entre Job y sus 3 amigos. Es cierto. Los amigos de Job insisten que confiese y empiezan a argumentar desde el punto de vista que ellos conocían de la ley de Dios. Y Job se defiende también desde el punto de vista de lo que él conocía de Dios. Por eso Job seguía insistiendo, soy inocente, no entiendo, yo sé lo mismo que ustedes saben, por eso no entiendo por qué esto pasa conmigo. ¿Ok? En el que Job responde sus argumentos que tendían a mostrarle que si Dios le envió estas desgracias debe haber habido una razón, y esta razón evidentemente residía en el hecho de que tenía algo que remediar, tenía alguna falta que pagar. Pero Job siempre responde que no ofendió al Señor. Esto también es cierto. Job responde, no he hecho nada malo, yo no he ofendido a Dios, no entiendo lo mismo que ustedes, por eso mi mente no logra comprenderlo. Ahora, en el caso de Job, él no lograba comprenderlo. Pero en el caso de usted y yo sí, porque Dios nos explicó lo que Job no logró ver o entender. Job no vio las pláticas que tuvo con Satanás. Job no vio lo que Satanás propuso para destruir a Job. Eso no lo sabía Job. Pero usted y yo sí lo sabemos. Usted y yo sí podemos entender por qué fue lo que pasó con Job. Por qué sucedió lo que tuvo que suceder con Job. Bien. Siguiente. Al final, el Señor aparece dando la razón a Job. Obviamente, porque Job no había hecho nada malo. Exacto, Job no había hecho nada malo. Ese es el punto. Exacto, Job era un hombre perfecto ante Dios, recto, no había hecho nada malo, por lo cual Dios no pudo traer este castigo para Job, ya que eso iría en contra de su justicia y Dios es justo. ¿Ok? Entonces, el caso de Job no lo podemos tratar con el caso de la Israel rebelde, de los pueblos idólatras que no quieran arrepentirse, que se narran en el Antiguo Testamento, de todas esas personas que son rebeldes a Dios y a pesar de que Dios les llama la atención una y otra vez, no quieren aceptar su voluntad. Es muy diferente el caso de Job. ¿Ok? Entonces, iría en contra de la justicia de Dios. Seguimos. Ahora viene un escrito un poco más largo antes de comentar. Pero ahora Dios confunde a Job debido a sus pretensiones, porque Job pretende comprender la razón de lo que le ha ocurrido. ¿Y la cita? ¿Dónde está la cita para la base, ¿verdad? Para decir esta declaración, para hacer este comentario? Donde dice la cita que Job pretende comprender la razón de lo que le ha ocurrido. ¿En qué cita dice Job? Ya entendí, por esto me está pasando esto. ¿Dónde? Entonces dice, por eso Dios le dice, ¿estabas allí cuando yo creé todas las cosas? ¿Soy yo quien creé el mar y el poder del mar? Ahora, cuando Dios le empieza a hacer todas estas preguntas a Job, no es que Job dijo, ya sé por qué me pasó todo esto. No, estaba pidiendo explicación a Dios para él tratar de entender el por qué. Déjeme hacer una pausa porque se me cortó la transmisión. Bien, se cortó la transmisión, pero ya estamos de vuelta. Entonces, estaba diciendo, por eso Dios le dice, estabas ahí cuando yo creé todas las cosas. Yo soy quien creó el mar y el poder del mar. Yo soy quien creó los límites al mar. De modo que su orgullo fue limitado y solo podría llegar hasta un cierto punto. En este mar, al que Dios ha puesto límites, el hombre está simbolizado para decir que el hombre es limitado. No puede comprender todo. Ahora, nota lo que está haciendo aquí esta persona. Dice, el hombre está simbolizado en una de las muchas preguntas que Dios le hizo a Job. El hombre está simbolizado para decir que el hombre es limitado. ¿Ok? No puede comprender todo, por lo cual debe aceptar todas las obras de Dios aunque no las comprenda. Sí, pero estás presuponiendo algo y ahorita vamos a verlo. Y no debe esperar comprender inmediatamente, sino esperar confiadamente la luz, porque hay lecciones profundas en la obra divina. Ok, ahorita vamos a ver
¿A qué se refiere? Porque como no da citas, tuve que ir a buscar en el libro de Job a ver a qué se refería, por qué está diciendo esto del mar. Déjeme agarrar aquí mi Biblia, está en un lado, permítame. Bien, ahora vamos a explicar esta parte. Bien, Dios no tenía que explicarle a Job por qué él había permitido que Satanás causara esto a Job. O sea, Dios no tenía por qué decirle, Job, mira, es que te está pasando porque Satanás vino. No, Dios no tenía que darle razones de por qué todo esto sucedió con él. Y esto es obvio por las preguntas que le hace. Lo que Dios le está diciendo simplemente a Job con tantas preguntas es, Job, no te tengo que dar yo razón a ti de por qué se hicieron estas cosas, por qué permití que Satanás llevara esto en tu vida. Yo no te tengo que dar razón. ¿Ok? Pero no tampoco está diciendo que fue castigo a Job, porque no es así. Dios no castigó a Job. Ahora, bien, si el mar representa al hombre, ¿qué representan todas las demás preguntas que Dios le hace a Job? Porque aquí esta persona selecciona nada más, vamos, y está en Job, capítulo 38. Acompáñame allá a Job. Porque eso es muy típico. A veces cuando se quiere torcer la escritura o cuando se quiere sacar fuera de la idea que se está tratando, el tomar un pasaje, ignorar el contexto y aplicarlo de una forma arbitraria. Ahora, dice Job, capítulo 38. Déjenme llegar, me quedé en el 31. Capítulo 38, versículos del 8 al 11. Vamos a leer desde el 1, Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Ahora, ¿cuál era la idea de Dios? Preguntarle a Job para que Job le respondiera. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahora, ¿qué le quiso decir Dios a Job? No te tengo que dar explicación, Job. Dice, hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? A ver. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién? Ahora, noten el 8, aquí son lo que se basa y él dice, esta parte se la está diciendo a Job por estas cosas. Bueno, si Dios está preguntando si está haciendo cada una de estas preguntas, es porque algo le quiere dejar claro a Job. Entonces, si usted va a aplicar que cuando dice que a las olas del mar le puso límites, y esto quiere decir el orgullo de Job, las olas del mar, ¿qué quieren decir todas las demás preguntas? Dígame qué significa, por ejemplo, si vamos al 39 que continúan con las preguntas. ¿Sabes tú en qué tiempo paren las cabras monteses? ¿O miras tú a las ciervas cuando están pariendo? ¿Qué le quiso decir? ¿En qué se relaciona con lo que Job sentía y Job pensaba con esa pregunta que Dios le hizo? Ahora, en este contexto de Job 38, 8 al 11, fíjese lo que dice. Aquí no está hablando Job, ¿dónde está tu orgullo? No, fíjese cómo lo dice. Dice, ¿quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? O sea, Job, ¿quién le puso límites al mar? Obviamente yo, sería la respuesta, ¿verdad? Sería Dios. Dice, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos. ¿A quién le puso puertas y cerrojos? ¿A quién le puso un decreto? ¿A Job o al mar? Al mar. Está hablando del mar, no está hablando de Job. Dice, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y allí parará el orgullo tuyo, Job. No, ¿el orgullo de quién? De tus olas, de las olas del quién? Del mar. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Job? Aunque el mar es muy fuerte, aunque el mar es inmenso, aunque las olas del mar a veces golpean y destruyen la roca una tras otra, yo fui el que puse sus límites. Pero no está diciendo Job, hasta aquí le puse límite a tu orgullo, Job, como quiera hacer entender en la respuesta de este escrito. No, vuélvalo a leer. ¿El orgullo de quién? ¿Los límites a quién se los puso? ¿El cerrojo a quién se lo puso? ¿A Job?
o al mar, a la creación que se llama mar, que conocemos todo como mar. ¿A qué se refería con las cabras monteses? ¿Se referiría a las cabras literales monteses? Obviamente sí. ¿A qué se referiría cuando fundaba la tierra? ¿Cuál tierra? ¿Es una tierra simbólica? ¿Tiene otro significado? ¿O se refiere a la tierra literal? Obviamente está hablando de la creación literal, de lo que Job podía ver a su alrededor. Vuélvalo a leer conmigo. Y le dije, ¿a quién le dijo? Al mar, del que estaba hablando, versículo 11. Hasta aquí llegarás. ¿Le dijo Dios a Job, hasta aquí vas a llegar, Job? No. ¿A quién se lo dijo? Al mar. Dice, y no pasarás adelante. ¿Job no se podía mover de un límite? No. Se lo estaba diciendo al mar. Dice, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Job tenía olas? ¿Job era orgulloso de sus olas? No, está hablando del mar. Entonces, no se debe seleccionar un pasaje y olvidarse del contexto. Nada más tomar el pasaje y decir, aquí seguramente está hablando del orgullo que Job tenía. No, está hablando del mar. Simplemente le está mostrando a Job que él fue el que diseñó todas esas cosas y que no tiene por qué darle explicaciones. Todas las preguntas se resumen en una sola. Job, no tengo por qué darte explicaciones. Así de sencillo. Así de fácil. Pero cuando empezamos a presuponer y a decir, es que quizás, bueno, podríamos presuponer miles de cosas. Si a esas vamos, pues imaginación tenemos. ¿Ah? Entonces, hay que quedarnos con lo que dice en la Biblia. Está hablando del mar. Está hablando simplemente de la creación llamada mar, la que Dios creó. Ahora, sigue en su explicación. Dice, ahí también, por ejemplo, primero ya relacionó que el mar era el orgullo que Job tenía en su corazón. Eso fue lo primero que estableció con un pasaje que no habla, ni Dios le está diciendo, Job, tú eres orgulloso y hay orgullo en tu corazón, igual que el mar era orgulloso. No está diciendo eso. ¿Ok? Eso tú lo estás presuponiendo, ¿verdad? O la persona que escribió esto está presuponiéndolo. Ahora, ya estableció eso. Ahora, en base a esa presuposición, viene esta siguiente. Y ahí es el problema. Empezamos a torcer la escritura. Dice, ahí también, por ejemplo, hubo una lección profunda en esa intervención del diablo. Que ciertamente no fue para castigar a Job. O sea, el diablo ya... okay. Sino para demostrar a Job que todo es obra de Dios para llevarlo a una fe mayor. Aquí está diciendo, esto de plano es una declaración falsa. ¿Por qué se lo digo? ¿El diablo intentaba llevar a Job a una fe mayor? O sea, la intención de Satanás en el contexto de Job capítulo 1, capítulo 2, vamos a ir a leerlo, no nada más creer lo que yo les digo, leámoslo y entendámoslo. Dice, la intención del diablo era lo que el diablo, cuando fue el diablo con Dios fue, Dios, permíteme este sufrimiento a Job para llevarlo a una fe mayor. ¡Wow! ¡Qué buena gente Satanás, eh! Satanás quiere que crezca nuestra fe. ¡Increíble! No, no era la intención de Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia no lo dice. Vayamos allá, vayamos a Job, volvamos ahí mismo en Job, pero ahora regresemos en el contexto. Vamos a ver si la idea de Satanás o la idea que tenía Satanás era que Job fuera más espiritual, que Job creciera en su fe delante de Dios. Vamos a ver si era la intención de Satanás. Porque el escritor aquí no está diciendo que esa era la intención. Dice llevarlo a una fe mayor. Esa era la intervención del diablo. Job capítulo 1 versículo 11. Dice, cuando después de la plática que tiene, el primer encuentro con Dios, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué esperaba Satanás con esto que le propuso Satanás a Dios? ¿Que Job creciera en su fe? ¿Que Job tuviera una fe mayor? No, el propósito de Satanás era que Job blasfemara contra Dios. Y si no, ¿por qué no? ¿Qué no lo dice ahí la Biblia? O sea, usted puede presuponer lo que usted quiera, pero ¿qué dice la Escritura? ¿La intención de Satanás era llevar a Job a una fe mayor o era tratar de dañar la fe de Job? Creo que el contexto es bien claro. Y las palabras son sumamente claras. Versículo 11. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás
Satanás hablando con Dios. Y verás, Dios, si no blasfemas, si no te maldice en tu misma presencia. Eso es tener más fe. Esa es la buena intención de Satanás de llevar a Job a una fe mayor. Yo creo que no. Job capítulo 2, versículo 5. Segundo encuentro de Satanás con Dios, segunda plática. Vamos a ver si en este segundo encuentro las buenas intenciones de Satanás era llevar a Job a una fe mayor delante de Dios. Dice Job 2:5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si su fe no crece ante ti y se vuelve un hombre de más fe. No. ¿Cuál es la intención otra vez de Satanás? No logré que Job blasfemara y perdiera su fe en ti, quitándole lo material. Quítale la salud. La salud es seguro. Vas a ver que ahora sí blasfema contra ti. Ahora yo le pregunto, ¿esa declaración que se hace en ese escrito está respaldada con el contexto? La respuesta es no. La intención de Satanás nunca fue llevar a Job a una fe mayor. No, no lo fue. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice Job 1:11 y Job 2:5. La intención de Satanás era derribar la fe de Job por medio de la pérdida de hijos, por medio de la pérdida de bienes materiales y en la segunda plática por medio de la pérdida de la salud. Y con eso Satanás decía, si le quitamos eso, si me permites que se lo quite y me autoriza, yo voy a ir y se lo voy a quitar y vas a ver que va a blasfemar. ¿Era la intención de Satanás llevarlo a una fe mayor? La respuesta es no. La intención de Satanás era que Job blasfemara de Dios, renegara de Dios, se volviera enemigo de Dios. Entonces, es una declaración falsa esa. Bien, seguimos entonces. Siguiente parte de... bueno, vamos a ver dos puntos más. Segundo, hay una fe mayor que la que se describe de parte de Job. Porque note, Job capítulo 1. Vamos a ver si a Job le faltaba fe o Job ya era un hombre de fe. Dice Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Necesitaba Job una fe mayor? ¿Necesitaba Job o estaba Job en duda de que si creía en Dios? No, dice perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job 1:8. Job 1:8. Note ahora las palabras de Dios, cómo Dios percibía a Job. Y Dios le dice a Satanás, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? En toda la tierra no había otro hombre tan perfecto, tan recto, tan temeroso de Dios como lo era Job. En la tierra, varón perfecto. Ahora estas son palabras de Dios, directamente hablando con Satanás. Job es un varón perfecto. Job es recto, es temeroso de Dios y es apartado del mal. Job 2:3 vuelve a decir lo mismo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Ahora, ¿necesitaba Job una fe mayor? Que Satanás vino ante Dios. Dios, se me hace que Job necesita una fe mayor. No, la intención de Satanás era destruir a esa fe que Job ya tenía. Porque Dios le estaba diciendo, Satanás, mi siervo Job es perfecto, recto, no hay ningún otro como él en la tierra, en toda la tierra. Dios declarando esto. Por eso la intención de Satanás no era que Job creciera en su fe. La intención de Satanás era probarle a Dios que se equivocaba a Dios al decir que Job era perfecto. Esa era la intención de Satanás. ¿Y cómo lo iba a probar? Quítale los bienes que le has dado. Permíteme que le dé la enfermedad. Permíteme que destruya a sus hijos. Permíteme que destruya sus bienes y verás que va a blasfemar contra ti. ¿Necesitamos una fe mayor, Job? Bueno, el contexto dice que no. Seguimos, tercero. Esto no era para mostrar a Job que todo era obra de Dios para llevarlo a una fe mayor. ¿Por qué? Ya lo leímos, Job 1:8, palabra de Dios, Job, varón perfecto. Lo que Dios le estaba diciendo a Satanás, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job, Satanás? En otras palabras, mi siervo Job,
que es un hombre, que no tiene el poder que tú tienes, que no ha visto las cosas que tú has visto, Satanás, aún así me es fiel y tú no. No como tú, Satanás. Job sí es fiel, tú no lo eres. Job es recto, tú no lo eres. Job es apartado del mal, tú no lo eres, Satanás. Por eso Satanás se enojó y dice, sí, pues bien fácil, pues lo tienes rodeado de bienes, pero quítaselos. Déjame que se los quite y verás si no blasfema contra ti. Job 1:9. Excusa de Satanás de por qué Job era perfecto. Es el típico argumento de alguien que perdió, como en los partidos de fútbol, ¿verdad? Si tienes tu equipo favorito y perdió ante otro equipo, sí, pues perdió, pero porque el árbitro los ayudó. Sí, pues perdió porque perdió mi equipo porque estaban en la casa de ellos, o perdió mi equipo porque X o Y, o porque estaba lloviendo, o por miles de excusas. ¿Por qué no queremos aceptar que perdimos? Satanás no quería aceptar que Job era mucho mejor que él, aún siendo inferior a Satanás, aún siendo un ser humano y no un ser espiritual. Por eso dice, miremos las palabras miremos el 8 y el 9, volvamos a leer. Y Jehová dijo a Satanás, fíjese, primero Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? No como tú, Satanás, en la tierra. Varón perfecto, no como tú, Satanás. Varón recto, no como tú, Satanás. Temeroso de Dios, no como tú, Satanás. Y apartado del mal, no como tú. Es lo que estaba insinuando Dios. ¿Cómo sabemos que esto era lo que insinuaba Dios? Por la respuesta de Satanás. Fíjese lo que dice el 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso sirve Jehová a Dios de balde? O sea, ¿te sirve nomás por servirte? Dice, no. O sea, no nada más por eso. Dice, versículo 10, ¿no le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. La excusa de un perdedor. Perdí. O sea, sí, estás diciendo que Job es mejor que yo, pero es mejor que yo porque tú le has dado bendición. Pero si no se las dieran, fuera igual que yo. Igual de desobediente, igual de malo, igual de rebelde contra ti. Job te sirve porque tú le diste esa bendición. Pero si Job no tuviera eso, Dios, sería igual que yo. Pensando que él iba a ganar su argumento. Y por eso Dios dice, bueno, está en tus manos. Si ese es tu argumento para justificarte delante de mí, está en tus manos. Job, lo mismo ocurre en el capítulo 2. Exactamente. Vuelve a hacer una plática similar. Satanás, al ver derrotado su manera de justificarse y ver que Job seguía fiel a pesar de que había perdido a sus hijos, a pesar de que había perdido todos sus bienes materiales, y a pesar de todo esto, Job dijo en Job 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. No maldijo a Dios, no culpó a Dios de nada Job. Entonces Satanás vuelve a ir con Dios y Dios le dice, ¿qué pasó, Satanás? Pues no, que si le quitabas todo iba a blasfemar contra mí. Aún sin nada de eso que dijiste, sigue siendo mejor que tú, sigue siendo perfecto, sigue siendo temeroso de mí, sigue apartado del mal, no como tú. Y vuelve a justificarse Satanás. Y vuelve a decir, sí, piel por piel, todo hará el hombre por su vida. Lo leemos en 2:4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás delante de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Quién hirió a Job? Satanás. Con una sarna maligna, ¿verdad? Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job no blasfemó contra Dios. Obviamente, como todo ser humano, trataba de entender el porqué de su situación. Pero nunca blasfemó contra Dios. Nunca le dio el gusto a Satanás de blasfemar contra Dios. Satanás volvió a perder en esta segunda ocasión. Por eso Job fue la herramienta o el instrumento para darle una lección a Satanás. Job, lo que Dios le dice a Satanás, Satanás, este hombre es perfecto, no como tú que eres imperfecto. Este hombre es recto, no como tú que estás todo torcido. Este hombre tiene temor de mí, no como tú, que eres rebelde. Y este hombre está apartado del mal, no como tú, que te la vives de mal en peor. Job fue la herramienta para darle una lección a Satanás. Y si no, ¿por qué no? ¿No es lo que dice? ¿No es lo que leemos y entendemos? Seguimos entonces.
Entonces los amigos, sigue diciendo él, entonces los amigos se equivocaron porque le dijeron a Job, Dios te ha castigado. Pues dentro de su entendimiento ellos estaban obrando de la manera del entendimiento que ellos tenían. Ni los amigos ni Job sabían lo que había sucedido allá entre Dios y Satanás. Entonces Dios ahora los confunde diciéndoles que no es verdad. No quise castigar a Job, pero es porque Satanás me incitó a tentarlo. Perdón. Y esto, otra vez, vuelven a no dar cita. Y creo que lo tomó de Job. Capítulo 2, versículo 3, cuando dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ahora, aquí tenemos que armonizar este pasaje con el contexto. ¿Dios castigó a Job o fue Satanás? Según el contexto. Porque si nada más tomamos el capítulo 2, versículo 3, diría, Dios fue el que hizo este mal contra Job. No, Dios no fue Satanás. No, pero aquí dice, me incitaste para que lo arruinara sin causa. Sí, pero toma en cuenta el contexto. No, pero Dios lo permitió, y al permitirlo es como si lo llevara Dios a cabo. No, no es cierto. Yo puedo permitir que alguien me asalte y me quite las posesiones que traiga, y no por eso yo estoy robando. ¿Me explico? Pero bueno, entonces tenemos que armonizar el contexto. Todo texto, si nos hace creer alguna cosa, tenemos que analizarlo con todo el contexto. Y capítulo 1 y capítulo 2 es claro, y entendemos qué se refería, por qué está sucediendo esto, por qué se declara esto en Job 2:10. Ahora, la Biblia no se contradice, entonces hay que armonizarlo. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Te permití que tú llevaras a cabo esto, Satanás, y ya ves, Job sigue intacto, Job sigue recto. ¿Ok? Pero bueno, seguimos entonces. De hecho, ahora viene esta declaración en su escrito o en su explicación. Dice, de hecho, Satanás, ahora dice que Satanás representa nuestro yo autónomo. Subráyelo. Dice que Satanás es nuestro yo autónomo. Así lo escribió. Nada más lo copié y lo puse ahí en la diapositiva. De hecho, dice así, Satanás representa nuestro yo autónomo. Dijo que Job creía en Dios solo porque Dios había abundado en regalos con él, inundándolo de riquezas, bienes e hijos. Entonces, Satanás es el yo interno, autónomo de Job, que decía, yo creo en Dios nada más porque Dios me dio riquezas. Eso decía Job en su corazón. Dentro de él. Podemos decir lo que se nos ocurra, pero eso no es lo que dice la Escritura. ¿En qué versículo dice que Satanás era el yo autónomo de Job? ¿En qué pasaje de Job dice que Satanás era el yo autónomo de Job? ¿En qué pasaje? ¿Dónde está? Ahora, si es el yo autónomo de Job, el yo autónomo de Job fue a hablar directamente con Dios en Job 1:7, por ejemplo, cuando dice Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y el yo autónomo de Job le respondió a Dios, diciendo, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Quién estaba hablando con Dios? ¿El yo autónomo de Job? ¿O estaba hablando una criatura diferente a Job, llamado Satanás? Un ser espiritual llamado Satanás. Obviamente era Satanás, no era el yo autónomo de Job. Esto es nada más está en la mente de la persona que escribió esto, pero no está en la escritura. Ahora, el yo interno de Job se presentó delante de la presencia de Dios en Job 1:6. Dice capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino el yo interno de Job. ¿Se dice así? No, entre los cuales vino Satanás. No el yo autónomo ni el yo interno de Job. Ahora, ¿el yo autónomo de Job pidió castigo para poder blasfemar a Dios? ¿En serio? O sea, el interior de Job pedía, Dios, yo nomás te sirvo porque me das riquezas. Dios, castígame, quítame eso para yo blasfemar contra ti. ¿Eso era lo que pedía el yo interno de Job? No va con el contexto. ¿Quién pidió estas cosas? Bueno, Job capítulo 1, versículo 11.
Satanás es el que dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Quién dijo esto? ¿Satanás o el yo autónomo de Job? Satanás. Cuidado con estas ideas que se introducen nada más y se lanzan al aire y no están en el contexto. Segundo, esta afirmación es falsa por las palabras del mismo Job. Capítulo 1, versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a su yo interno despropósito alguno, a su yo autónomo despropósito alguno. No atribuyó a Dios despropósito alguno. 2.10. Job 2.10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatos, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos del yo autónomo el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios. Porque quien trajo todo este perjuicio, al parecer, si Satanás es el representante del yo interno de Job, pues entonces Job mismo se trajo el sufrimiento. Job mismo, su interior fue el que ocasionó estas cosas. Pero no lo dice así. No era el yo interno de Job. Satanás. Satanás es un ser aparte que simplemente se estaba excusando ante Dios por él no ser fiel, por él actuar mal. Cuando Dios le dice, aprende del ejemplo de mi siervo Job. ¿No lo has considerado? ¿No lo has visto? Y no hay algo más que nos hiera en el orgullo a cuando nos comparan. Cuando somos hijos y cuando nuestros padres nos dicen, ¿por qué no te comportas como fulanito? Él sí se porta bien. Ay, cómo duele eso, ¿verdad? Nos duele y empezamos a justificar. Sí, pero él se porta bien por esto y esto y esto. Y empezamos a argumentar. ¿Por qué? Porque nos dolió. Lo mismo hizo Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, Satanás? Ah, sí, pero pues te sirve por esto y esto y esto. Es lo mismo que hizo Satanás. Entonces hasta aquí la explicación no va de acuerdo al contexto. Seguimos entonces. Por eso un día el diablo le había dicho a Dios, intenta un poco quitarle todo eso y veamos si cree. ¿Dónde dijo? De verdad, me da risa cuando lo leo, discúlpeme. No es burla, pero ¿dónde dice eso? Ahora Satanás diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer. ¿En qué Biblia leemos eso? Fíjese, por eso un día el diablo le había dicho a Dios. Ahora quien le da órdenes a Dios es el diablo. Ya no Dios a Satanás. Ahora Satanás le dice a Dios lo que tiene que hacer. Y le dice, intenta un poco quitarle todo eso. Dios, quítale todo eso y veamos si todavía cree. No dice así el contexto. Eso solamente está en la mente de la persona. Todo esto significa, ahora fíjese lo que significa. Todo esto significa una duda interior de Job. ¿Una duda de qué? ¿De qué dudaba Job? Hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. No había otro como él en la tierra. ¿Cuál duda? De verdad, dice, ¿de verdad creo en Dios o solo porque me da tan... Fíjese lo que plantea aquí con esta frase. Él está insinuando que Job tenía una duda interior. Y una duda y decía, ¿seré que soy fiel a Dios porque Dios me da todo? No, se me hace que no soy fiel a Dios. Realmente no soy un hombre perfecto y apartado del mal. No lo creo. Yo soy a conveniencia. Es que sirvo a Dios porque Él me da todo eso. Pero no, realmente yo no soy fiel a Dios. Y Satanás acordando con Dios, vamos a hacer esto para ver si realmente creen. Imagínense. Ahora los patos le tiran a las escopetas. Ahora Satanás le dice a Dios qué hacer. Increíble. Esto es un argumento falso. Esta es una declaración falsa. ¿Dónde dice el pasaje tal cosa? ¿Dónde dice, veamos si todavía cree? No, la intención de Satanás no es si todavía cree. La intención de Satanás es para que blasfemara así, seco, que blasfeme ante tu presencia. ¿Dónde dice que las palabras de Satanás eran una duda interior de Job? ¿Dónde? ¿En qué pasaje dice eso? ¿Cómo entonces Dios, que conoce? Y esto es importante. Si Dios tiene toda sabiduría, si Dios es omnisciente, omnipresente, Dios todo lo sabe y está presente en todo lugar. Y nos dice la Escritura en Jeremías 17:10 que dice que Dios conoce los corazones y los pensamientos de las personas. ¿Será que Dios desconocía el corazón y el pensamiento de Job? No, Dios conocía el corazón de Job y sabía que en el corazón de Job no había ninguna duda. Por eso se atreve a ponérselo de ejemplo a Satanás. Sabía que dentro del corazón de Job
Y ni siquiera en su mente había pensamientos de duda hacia Dios. Por eso se atreve Dios a ponerlo de prueba y decir, te va a dar un gran ejemplo, Satanás, a ti, Job. Es mucho mejor que tú, Job. Y si no, entonces, ¿por qué Dios declara lo siguiente? Otra vez, volvamos al 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Si Dios conoce todo, la mente y corazón de las personas, entonces Dios no estaba mintiendo aquí. Dios sabía lo siguiente. ¿Qué sabía Dios? Versículo 8. No hay otro como él. ¿Cierto o falso? Si lo dijo Dios, era cierto. No había otro como Job. Dice, en la tierra, en toda la tierra no había otro como Job. Varón perfecto. ¿Dios mentía? No. Dios conocía la mente y el corazón de Job. Sabía que en el corazón de Job no había ninguna duda interior. Dice, es un varón perfecto. Ahora, Dios describe otra cosa. Es un hombre recto. ¿Mintió Dios? No, decía la verdad. Job es temeroso de Dios y es apartado del mal. ¿Mintió Dios con esto? No, porque Dios conocía los pensamientos y el corazón de Job. ¿Dónde está la duda de parte de Dios y de parte de Job sobre si debería ser fiel a Dios o no? ¿Por qué entonces Dios no miró esa duda en la mente y en el corazón de Job y dijo, no, mejor no permito eso porque hay dudas y si Job duda, que yo sé que duda porque conozco el corazón de Job, cuando Satanás le quite todo, Job va a blasfemar y va a venir Satanás. Te lo dije Dios, que si se los quitaba, iba a blasfemar en tu presencia. Ahí está, no es mejor que yo. Pero Dios conocía el corazón y sabía que dentro del corazón de Job no había ni una duda ni hacia Dios, ni a su fidelidad hacia Dios, ni a su confianza a Dios. Por eso fue el instrumento para darle la lección a Satanás. Entonces, si Dios lo conoce todo, ¿por qué entonces Dios pone a Job como ejemplo ante Satanás? ¿Por qué Dios pondría a Job sabiendo que Job tenía dudas en su corazón? Es algo un poco ilógico si lo pensamos. Pero bueno, entonces esta declaración no va con el contexto. Seguimos entonces. Dice, aquí está el problema de la fe que tenía que madurar. La fe de Job tenía que madurar. Bueno, es decir, fue Job quien tuvo que tomar conciencia de la fe que tenía. Si creía en Dios, solo por el dulce que Dios le daba o por las cosas que Dios lo bendecía, que Dios le había dado, o si creía en Dios por la verdad de Dios, por lo que Dios era. Pues la fidelidad de Dios en el libro de Job no se limitó a los bienes materiales, a lo dulce. Dice que después de que le quitó todo Dios, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ni aun cuando le quitó la salud, dijo, lo recibo, o sea, no hay ningún problema. Él no basaba su fe en Dios. Job no basaba su fe en Dios por lo que tenía o no tenía, ni siquiera por tener salud o no salud. Solo en la mente y en la imaginación del comentarista, porque no sé si es un comentario de quien se nos dice ahí al inicio de este escrito, nada más tomó un fragmento del escrito y lo puso ahí, o es algo que él mismo estudió y hizo un discernimiento y llegó a estas conclusiones. Por eso digo solo en la mente del comentarista. Quizás él lo hizo y si es así, pues pido una disculpa, pero hace pensar que es un comentario de alguien más. La fe de Job debía madurar. ¿Quién era el que altercaba contra Dios en esa introducción? ¿Job o Satanás? Satanás. ¿Quién era perfecto apartado del mal? ¿Job o Satanás? Job, no Satanás. ¿Quién servía a Dios solo por lo dulce? Job, ¿no? Porque el mismo versículo dice que él aceptó todo lo que le vino. Job 2:10. Y en Job 1:22 igual. Aceptó lo que le vino. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Lo acepto. No hay problema. ¿Ok? Entonces, lo sirvió. Había esa duda en el corazón de Job de sirvo a Dios nomás porque me da bendiciones. No es cierto, no existía. ¿Cómo lo sé? Pues las declaraciones de Job. Entonces no seguía a Dios nada más por lo dulce o por las bendiciones que Dios le diera, le pudiera dar o no le pudiera dar. Así que, dice nuevamente en su comentario, así que no se trataba de un problema de castigo, sino de un problema de maduración. Bueno, pues sí, no era un problema de castigo de Dios hacia Job, porque Job era perfecto. Ahora, que Dios cambiara ese sufrimiento de Job en algo positivo para él es otra cosa muy diferente a decir que Dios quiso castigar a Job y que Dios castigó a Job. Son dos cosas diferentes.
¿Quién ha dicho eso? ¿Es usted el que quiere probar que Dios no permite el sufrimiento, sino que Dios quiere el sufrimiento cuando el texto no lo dice? Entonces, ¿sí? El problema no era el castigar a Job. Job era un hombre perfecto. Dios no lo iba a castigar porque no castiga a los perfectos, Dios, o a los que hacen su voluntad. Pero tampoco era que Satanás fuera bueno y quisiera hacer madurar a Job. Tampoco ese es el caso. Maduración de Job o reprensión de Satanás. ¿De qué nos habla capítulo 1 y capítulo 2 y el resto de Job? ¿Una reprensión a Satanás utilizando a Job? ¿O era que Dios castigó a Job? Hay que llegar a de qué nos hablan en el contexto. Y creo que la conclusión más cercana es que Dios utilizó a Job para darle una buena lección a Satanás. Ok. Sin embargo, al mismo tiempo, dice él, como Job pretendía juzgar para conocer la razón de esta obra de Dios hacia él, Dios le responde que el hombre es limitado, mientras que Dios es infinito. Por eso el hombre no puede entender muchas cosas, no puede conocerlas todas las cosas, pero debe aceptarlas de parte de Dios, entonces comprenderá. Obviamente, ¿y quién dice que no? Job no sabía todas las cosas, usted y yo no sabemos todas las cosas, si supiéramos todas las cosas seríamos Dios. Esa es una de las definiciones de Dios. Dios es omnisciente, conoce todo. No hay ser humano que conozca todas las cosas. Obviamente, si yo dijera que conozco todo, entonces no sería un ser humano, sería Dios. Porque una de las definiciones de Dios es la omnisciencia. Entonces, pero eso no implica que Dios quiso la desgracia de Job. En el contexto, quien quiso esto fue Satanás. Quien quería destruir a Job era Satanás. Quien quería que blasfemara contra Dios era Satanás, obligando a Job. Él pensaba que obligaba a Job a blasfemar contra Dios y le quitaba esos bienes materiales. Bien, sigue diciendo. Por eso en este pasaje que hemos leído, Dios dice, le he puesto límites al mar. Ahora se va otra vez al pasaje del mar. Le he puesto límites al mar. Así no puedes a tu manera pretender entender todo ahora, sino entenderás después. Ahora está diciendo que Dios le dijo a Job, yo te puse límites para que no entendieras. El pasaje habla de las olas del mar. Y todas las preguntas que... Si ese pasaje le quiso decir algo a Job, en específico, de una característica que Job tenía en su corazón o en su mente, o su comportamiento, ¿qué quisieron decir todo el resto de preguntas? De todas las preguntas, simplemente la intención de Dios era probarle, no te tengo que dar explicaciones, Job. Dice, porque la maduración del hombre es una maduración lenta. Ahora, podría citar el pasaje donde Dios dice a Job, Job, esto es una maduración lenta, entenderás después. ¿Dónde dice en el libro de Job Dios diciéndole a Job? Porque fíjese cómo dice. Dios dice, hemos leído, Dios dice, le he puesto límites al mar. Así no puedes tú a tu manera pretender entender todo ahora, sino entenderás después. ¿Dónde le dijo Dios esta frase, así como está subrayada, a Job? ¿Qué le dice? Job, porque la maduración del hombre es una maduración lenta. ¿Dónde dice en el libro de Job esto? Ahora, que tú tomes una pregunta que Dios le hace a Job en cuanto a cómo Dios puso límites al mar y todo, y luego se la quieres aplicar a Job y decir, ahí está, pues otra vez, el contexto no dice eso. Pero bueno, sigamos entonces. Dios nos invita a la vida eterna, que es el conocimiento. Cuando conocemos a Dios, entonces será el Espíritu de Dios que nos llevará a ver la verdad total. Pero antes de llegar a recibir este Espíritu de Dios, ciertamente debemos desear comprender, pero no debemos pretender juzgar, sentenciar, entender, porque somos limitados y no tenemos la capacidad. Sí, no podemos entender, como le decía. Si entendiera todo, pues sería Dios, no sería un ser humano. Pero también tenemos que entender que este mal específico de Job no procedía de Dios, procedía de Satanás. ¿Tenemos la capacidad de entender eso? Sí, porque lo dice, simplemente al leerlo tenemos la capacidad de entenderlo. El hombre no puede entender muchas otras cosas de la voluntad de Dios. El hombre sí puede entender cosas que Dios nos manda hacer, porque Dios nos la ha dejado escrito para que nosotros la entendamos. ¿Que hay cosas que no nos ha declarado? Sí, hay cosas que Dios no nos ha dicho cómo es, y detalles o cosas. Pero lo que está ahí lo podemos entender en Job, capítulo 1 y capítulo 2. Sí, lo podemos entender leyéndolo y podemos entenderlo y analizarlo. ¿Por qué lo dejó Dios escrito ahí en Job? Para que usted y yo lo entendiéramos, sino para qué lo dejó. Por tanto, para devolver a Job a la dimensión de la pobreza y el humilde deseo de luz,
Dios le pregunta, ¿dónde estabas cuando creó todas las cosas? ¿Estabas ahí cuando creé el mundo? Y al final le pregunta, desde que viviste, ¿has mandado alguna vez a la luz que salga por la mañana? ¿Sabes acaso cuál es el camino por el que se llega a donde vive la luz? Solo Dios conoce el camino por el que se puede conducir al hombre donde mora la luz, de modo que el hombre no comprende ahora, pero comprenderá más tarde. Pero si Dios quiere que lleguemos a un destino, ¿no nos mostrará el camino? ¿No podremos comprender cuál es el camino? Si no comprendemos cuál es el camino, ¿cómo el hombre puede ir por ese camino si no lo conoce? Obviamente hay cosas que sí nos dejó Dios y que sí podemos entender. ¿En qué momento el hombre puede entender la voluntad de Dios? ¿Podemos entenderla o no? 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido o entendido las sagradas escrituras. ¿Podemos entender la Biblia? Sí. Las cuales te pueden hacer salvo para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura está revelada, es inspirada por Dios. Pero olvídate porque no la podemos entender. No, es útil para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿para qué dejaba Dios algo escrito si el hombre no tiene la capacidad de entenderla? Porque sí podemos entender, limitadamente, pero podemos entender. Obviamente, Deuteronomio 29:29 nos dice que hay cosas ocultas que Dios no nos ha revelado que pertenecen a Dios. Pero luego note lo que dice Deuteronomio 29:29. Mas las reveladas, o sea, las que están escritas, sí las podemos entender. Esas son para nosotros. Ahora, ¿podemos entender qué pasó con Job? ¿Sí? ¿Podemos entender a qué se refería entre la plática de Satanás y Dios? ¿Sí? ¿Podemos entender quién llevó a cabo la desgracia de Job? ¿Sí? ¿Podemos entender por qué Satanás quería realizarle este mal a Job? ¿Cuál era la finalidad que quería lograr Satanás con este mal hacia Job? Sí, y no era maduración de fe. Lo que quería Satanás era que Job blasfemara. ¿Podemos entenderla? Sí. ¿Por qué podemos entenderla? Mas las reveladas son para nosotros. Entonces, es cierto que el hombre no tiene la capacidad de entender absolutamente todo, porque seríamos Dios en todo caso. Pero las cosas que nos reveló, ¿las podemos entender? Sí, las podemos entender. Y si no, entonces la Biblia se contradice. 2 Timoteo 3:15 al 17, Deuteronomio 29:29. Olvídense de la Biblia porque nadie puede entenderla entonces. Entonces sí podemos entender ciertos mandamientos y cosas que Dios nos ha revelado a nosotros. Así que, ¿podemos entender lo que le pasó a Job y por qué le pasó? Sí. De hecho, dice este argumento: si estoy al pie de una montaña, no puedo pretender juzgar todo el camino que lleva hasta la cima. Cuando esté en la cima entenderé la razón de esos giros del camino. Pero para llegar a la cima tengo que dejarme guiar por los que ya han estado. Pues sí. Pero para iniciar ese camino, primero usted tiene que conocer el camino que va a tomar. Tiene que tomar usted la decisión de seguir ese camino. Luego, si es una montaña alta donde va a estar hielo y frío, tiene que prepararse, tiene que llevar lo adecuado, tiene que llevar, no sé, si es muy alta, oxígeno, abrigo, zapatos adecuados, qué sé yo, todo lo necesario. Preguntar cuál es el mejor camino para llegar a la cima, llevar un mapa para no perderse, tener una orientación. Preguntar si hay inconvenientes, en fin, no nada más se inicia el camino y sube y cuando llega allá arriba vas a entender. No, pues no vas a llegar. Necesita una preparación previa para llegar. ¿Y cómo sabemos cuál es la preparación previa para llegar a eso? Mas lo revelado es para nosotros. ¿Podemos entender qué sucedió y por qué sucedió con Job esto? Sí. Fue revelado para nosotros. Entonces, pretender y decir que el hombre no tiene control sobre él mismo, sino que Dios nos obliga a hacer algo y nos obliga a llegar hasta arriba de la montaña y cuando estemos allá diga, por esto. Pues entonces, inclusive pasando por cosas malas y negativas y pecados y todo, pues es algo raro porque entonces iría en contra de la justicia de Dios. En otras palabras, Dios nos forza a hacer algo que no queremos hacer, pero luego nos lleva a un juicio y no nos condena por algo que Él mismo nos hizo hacer. Pues no, es una incoherencia. Por ejemplo, podemos decir el ejemplo de Eva. A Eva Dios no le dijo cuando Eva pecó, en Génesis 3:13 no dice Dios, ¿qué te hice hacer, Eva? No, le dice a Eva, ¿qué hiciste? Pero ¿por qué Dios dijo, no, ¿qué te hice hacer, Eva? Porque esa es la idea de este comentarista, de esta persona.
Y piensa que Dios es el creador y crea todas las situaciones y nos obliga a hacer esas situaciones, querramos o no. Entonces, Dios nunca dijo, ¿qué hiciste? Dios dijo, ¿qué hiciste, Seba? No dijo, ¿qué te hice hacer? Porque yo te hice hacer y comer del fruto prohibido, ahora yo te voy a castigar, Eva. Y te voy a expulsar del huerto del Edén. Pues qué injusto. O sea, Eva no quería hacerlo, Dios la forzó a hacerlo y luego todavía es castigada porque la forzaron a hacer algo que ella no quería hacer. Pues qué Dios más injusto si Dios actúa así. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. También lo podemos ver y leer en la escritura. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vemos que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea juzgado lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, no sé si ya me pasé, pero ya casi acabo, Esta es la última diapositiva. En conclusión, en ninguna parte de la explicación de Job que se me mandó, se comprueba que Dios no permitió, sino que Dios quiso este sufrimiento para Job. Al contrario, Dios no quiso el sufrimiento para Job. Dios sí permitió este sufrimiento para Job. No lo llevó a cabo Dios, sino Satanás. Y no era para que la fe de Job se aumentara, sino la intención de Satanás era para que Job blasfemara contra Dios. No para que fuera mejor hijo ante Dios, sino para que fuera un hijo rebelde ante Dios. Entonces, no se responden a las preguntas que le hice del contexto de Job. Vuelven las preguntas. ¿La mano de quién se extendió para dañar a Job? ¿La mano de Dios o la mano de Satanás? El contexto dice que la mano de Satanás. Entonces Dios no extendió su mano para castigar a Job. Entonces Dios sí permitió que Satanás llevara a cabo este mal en Job. Sí, Dios lo permitió, mas Dios no lo hizo. Lo hizo Satanás. Quien quiso dañar a Job fue Satanás, no Dios. Entonces, siguen mis argumentos, siguen mis preguntas sin responderse. Espero que cuando le envíe este video a la persona que me dejó el comentario me dé un poco más de luz en cuanto a estas preguntas y a esta idea. Y si no, pues entonces el argumento no se sostiene, ¿verdad? No, la Biblia no sostiene esa manera de pensar en esa conclusión a la que él ha llegado. Bien, gracias por acompañarnos en este estudio y tendremos, si termino la siguiente parte para el día de mañana, la siguiente explicación, el día de mañana transmito, si no en días posteriores lo haremos. Voy a tratar de terminar a tiempo, si no, en futuros videos ya recibirán ustedes la notificación.